Muchos saludos a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Soy el padre Pablo Gerardo Pérez, director del movimiento de Schoenstatt en Argentina. Hoy día 2 de febrero estamos celebrando la tradicional fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. José y María peregrinan al templo de Jerusalén para presentar, ofrecerlo al niño recién nacido, a Dios. También en la tradición de la Iglesia se ha celebrado esta fiesta presentando velas, candelas, de ahí la fiesta de la Candelaria. Y para los schoenstattianos esta fiesta tiene como un matiz especial, porque un 2 de febrero del año 42, el padre Kennedy, que estaba destinado, estaba ya preso por la Gestapo, tiene ahí esta intuición de que va a salir libre, va a sobrevivir al campo de concentración, a este arresto del nacionalsocialismo. Bueno, vamos a profundizar en esto de la mano del padre Guillermo Carmona, entrevistado por Soledad Bolívar del Departamento de Comunicaciones, por eso los dejo con ellos. ¿Salud? Bueno, buen día, padre. Estamos con el padre Guillermo Carmona. Todos lo conocemos, muy contentos de tenerlo acá y nos preparamos en un momento del mundo donde la verdad que las urgencias son tantas y la realidad es tan candente. Nosotros queremos hacernos un tiempo para pensar en esto de la visión de la Candelaria. Hoy es el día que la Iglesia celebra tradicionalmente a la Virgen de la Candelaria. Pero es una fiesta que tiene su vuelta, ¿no? Y sobre todo para los schoenstattianos. Así que bueno, yo le quería preguntar, ¿qué es lo que resuena en usted cuando escucha esta expresión que todos hemos escuchado, la visión de la Candelaria? Bueno, en primerísimo lugar, gracias Soledad por esta posibilidad de estar con ustedes hoy. La verdad es que es una fiesta que muchos schoenstattianos la valoran en forma particular y otros, desgraciadamente, no tienen mucha conciencia de esto. Por eso siempre estamos en perspectivas de poder aprender una y otra vez de estas realidades de nuestra historia. ¿Qué resuena en mí cuando escucho la expresión visión de la Candelaria? El 2 de febrero tiene, para mí, para Schoenstatt, una cuádruple, diría yo, connotación. La primera de ellas es el hecho de que es la fiesta de la presentación del Señor en el templo, con todo lo que eso involucra. En segundo lugar, se remonta a una experiencia muy particular del padre Kentenich en el año 42, especialmente en el tiempo en que está en Coblenza, todavía no ha ido al campo de concentración de Dachau. La tercera dimensión que me resuena la palabra visión de la Candelaria es lo que se suscitó en el tiempo del exilio del padre en Milwaukee, que tiene también una connotación muy original y muy importante. Y una cuarta significación para mí es el hecho de que la visión de la Candelaria es una tarea pendiente en Schoenstatt. Esto me hace pensar, creo yo, la importancia que esta fiesta tiene para nosotros, además de la fiesta de la Iglesia, que es lo primero, que no es una fecha más dentro de la historia schoenstattiana, sino que es una fecha con gran importancia. Y, padre, usted me dice, estas asociaciones que usted hizo, a mí me gustaría que nos explique un poquito más la primera asociación, ¿no? Esta de la presentación del niño en el templo. ¿Qué podemos sacar de este momento tan importante en la historia de nuestra salvación? Yo partiría de un tríptico, o sea, un cuadro que tiene tres partes. La primera de ellas es la Navidad, la que celebramos nosotros el 24-25 de diciembre, la Navidad. En el centro, la Epifanía, la fiesta del 6 de enero, la manifestación del Señor. Y la tercera, la presentación del Señor, que es la fiesta que celebraremos el 2, Dios mediante, de febrero. Yo creo que este tríptico es importante, por eso antiguamente
el tiempo navideño no terminaba inmediatamente después del bautismo de Jesús, sino que terminaba el 2 de febrero, que es la fiesta de la presentación del Señor, porque en realidad forman una sola unidad. Es el gran relato navideño y por eso también con esta fiesta se cierra en realidad todo esto, ¿no? La presentación es una fiesta, por un lado, muy cristológica, es el Señor el que está en el centro. Es la fiesta de Jesús que se presenta en el templo, pero también es una fiesta muy mariana, porque es la Virgen quien lo ofrece a Jesús. No va él solo, no va él individualmente, como será a los 12 años, cuando él va y se pierde en el templo, sino que va llevado por María y por Jesús, por José. Y en este contexto, debido al diálogo que se genera allí en el templo, es una fiesta sumamente mariana. En la tradición de la Iglesia, esta fiesta se llama también la fiesta del encuentro. El término griego no importa, pero significa eso, o sea, la humanidad encuentra a la divinidad y la divinidad se encuentra con la humanidad en las personas que son los protagonistas centrales de esta fiesta, que son también Simeón y Ana. El uno representa el símbolo de la larga edad, Simeón era un anciano, y simboliza por eso el gran tiempo de la humanidad como tal, y Ana significa grande también, entrada en años, dice el texto, que había estado casada, etcétera, durante 9 años, y esperaba simplemente la revelación, es decir, la llegada de Jesús. Ana representa esa larga espera, el otro representa todo el tiempo de la humanidad. Por eso ambas representan, digamos así, la esperanza por un lado, Simeón, la vigilancia por otro, la persona de Ana. Fiesta del encuentro, yo diría que el 2, lo que celebramos es el encuentro del humano con lo divino, de lo divino con lo humano. En segundo lugar, ese día suele llamarse también la fiesta de la Candelaria, porque es la fiesta de la luz. Candela significa vela, significa la luz. ¿Por qué? Y porque Simeón, cuando recibe al niño, exclama un cántico maravilloso que nosotros lo rezamos siempre, los curas o los consagrados, en la oración de completas de la noche, y que comienza justamente donde Simeón reconoce a Jesucristo como la luz que ha venido a iluminar a la humanidad. Este hecho de que Jesús es la luz y la candela hace de que esta fiesta tenga una dimensión muy fuerte relativa a la luz, y por eso se prenden las candelas, ¿no es cierto? Y que representan en realidad esas candelas una invitación al encuentro con Jesús, que es la luz, y que nosotros actualizamos cuando en el bautismo se nos regala propiamente esa luz que es Jesucristo. Por eso, resumiendo, en esta primera dimensión, la fiesta de la Candelaria es una invitación, ahí lo interpretaría yo así, es una invitación muy bonita a todo cristiano a ir al encuentro de Jesús. Encontrarse Jesús, uno se encuentra con Jesucristo de diversas formas. Se encuentra en primerísimo lugar en la Eucaristía está Jesús. Se encuentra en la palabra es del Señor. Se encuentra en los hermanos, en la asamblea, en la familia de Dios, que es la iglesia, allí está Jesús. Pero qué lindo entender que esta fiesta es la fiesta del encuentro también, porque es el encuentro con el dolor, con la tragedia, con lo que estamos viviendo también nosotros en este tiempo en la pandemia. Es el tiempo del encuentro. Y por eso también la alegría es el encontrarse con la vida. Creo que es una gran fiesta también de la vida en un contexto también de Argentina difícil, por todo lo que ha pasado con la despenalización del aborto. Es una fiesta donde nos encontramos con el Señor en todas sus dimensiones. Y entender también que es encontrarse con el Señor, es ir al encuentro en el camino de la vida. Al final de ese sendero nos encontraremos, según el texto, ¿no es cierto?, de la parábola de Lucas, de Mateo, nos encontraremos con las velas, con las candelas encendidas en espera del esposo que ya llega. Eso es lo primero, invitación a ir. En segundo lugar, invitación a recibir a Jesucristo. Creo que cada uno de nosotros, todos los que nos están viendo, todos los que nos pueden ver, están en definitiva encontrándose, recibiendo a Jesús
en la simbología masculina y femenina de Simeón y de Ana. Por eso es un cántico a recibirlo a Cristo en la alegría y el gozo. Ahora, Señor, puedes dejar irme en paz, porque he visto la luz para el pueblo. Es el cántico, digamos, de Simeón. Por eso recibirlo a Jesús, no solo ir al encuentro, recibirlo. Y creo que también tiene una dimensión muy bonita esta fiesta, que es el hecho de que hay que proclamarlo al Señor. Y proclamarlo al Señor como la luz, no como la oscuridad, como la esperanza, no como la tragedia, como la paz, y no en primer lugar como la lucha, como aquel que nos regala en cierto modo la serenidad en medio de tantas inseguridades y de insatisfacciones que muchas veces el corazón humano tiene. Bueno, yo creo que esto es lo central, ¿no? Invitación a ir a Jesús, al encuentro, invitación a recibirlo a Jesús, invitación a proclamarlo a Jesús como la luz, como el amor, como la paz. Yo tengo otra pregunta. Me parece sumamente interesante, creo que lo habíamos comentado antes, pero ¿qué rol tiene la mujer acá, no? Hablamos a veces de la iglesia donde aparentemente la mujer no tiene participación y sin embargo ya desde este pasaje evangélico, María y Ana, una esperando, la otra llegando al templo, tienen roles protagónicos. ¿Qué mensaje les parece que nos dejan estas mujeres? María es el alba de la salvación y Ana es el atardecer de la salvación. María es la aurora y Ana es el ocaso. Y sin embargo, hay dos realidades que las unen estrechamente a la Virgen con Santa Ana, con Ana la profetisa, y es el hecho que ambas reciben a Jesús, ofrecen a Jesús, proclaman a Jesús, ¿no? Y esto es muy bonito, entender que en ese día la Virgen no solo recibe a Jesús, eso es propiamente dicho el nacimiento de Cristo, en Navidad, sino que lo ofrece a Jesús. Y esa es la gran fiesta que estamos celebrando, ¿no? Es el hecho del ofrecimiento. Hay una estrofa, sabiendo que este era el tema, lo tengo previsto, que es del hacia el Padre, que es una estrofa muy bonita, que es la presentación del niño en el templo, el cuarto misterio de gozo, y donde el padre Kentenich en esta estrofa dice: al Hijo que concebiste por obra del Espíritu Santo, ahora en el templo, llena de anhelos de redención, y con tu mirada maternal fija en nosotros, lo devuelves al Padre, regalándolo sin reservas. Al igual que tú, diaconisa de la ofrenda, entrego por los hombres aquello que más amo. Me parece que aquí el padre Kentenich, en esta estrofa del cuarto misterio gozoso, en el Rosario del Instrumento, expresa muy bien lo que es la actitud de la Mater, que es no recibir a Jesús, porque ya lo recibió en Belén, sino ofrecerlo a Jesús, que es el misterio propiamente dicho de la fiesta que celebramos, ¿no? Y por supuesto, proclamar a Jesús también, y la proclama, digamos, de la Virgen no se da hoy, sino la proclama de la Virgen se da fundamentalmente en el misterio de la Pascua, cuando está con los discípulos, ¿no? En el cenáculo. Por eso yo creo que allí está ella, y Ana yo creo que es una plegaria, ¿no? Es una plegaria bonita, digamos así, lo que Ana hace cuando se siente feliz de haberlo encontrado, cuando se siente feliz de poder regalarlo y explicarlo, porque dice el texto, ella hablaba a todos de este hombre que había nacido, del Mesías que había nacido. Creo que la Virgen es la que ofrece, Ana es la que proclama, y es una hermosa plegaria si unimos a estas dos mujeres, una la mañana, la otra la tarde, el anochecer, y ambas son en definitiva eso, ¿no? Una lámpara encendida en el corazón para ofrecerlo todo al Padre de los cielos. La estrofa del hacia el Padre está en el número 364.
Me parecen maravillosas estas dos mujeres que están en la aurora, por así decir, del misterio evangélico. Y usted trajo la otra figura que sobresale en esta fiesta, que es la del padre Kentenich, ¿no? ¿Qué significado tuvo esta visión de la Candelaria para el padre Kentenich y por carácter transitivo para todos nosotros como familia de Schoenstatt? Bien, es una experiencia. La visión de la Candelaria es una experiencia, no es solamente una fecha, es una experiencia del padre Kentenich. Vamos a tratar de decirlo en forma muy sencilla y entendible para todos y corto. El padre Kentenich habla del 20 de enero y de su entorno. Esa palabra entorno es importante porque no es el 20 de enero, es el epicentro, es el 20 de enero, pero tiene todo un antes y un después. Por eso habla Kentenich siempre del 20 de enero y su entorno. Y todo este es el eje, digamos así, de la historia y no solo el segundo hito. Nosotros consideramos el 20 de enero como el segundo hito, lo cual está bien, es exacto. Pero además no solo es un segundo, sino que es un eje, así lo concibe el padre Kentenich. Hay un antes y un después en la historia de Kentenich en el 20 de enero y su entorno, ¿no? Y su contorno, su antes y después. Cuando el 20 de enero el padre Kentenich decide no ir al campo de concentración, tiene la sensación de que el 2 de febrero, la fiesta esta, va a ser liberado. Y tiene esa sensación porque las razones son las siguientes. Por un lado, se han cumplido los presupuestos para mi liberación, como diría él en la carta, en la epístola también del 31 del 20 de enero, ¿no? En la carta del 20 de enero desde la prisión de Coblenza. Se han cumplido los presupuestos. ¿Cuáles eran sus presupuestos? Se hizo el poder en blanco, se selló la inscripción, se aplicó la confianza total, hay un abandono pleno en Dios. Y por otro lado, era una fiesta muy mariana, la del 2 también, ¿no es cierto?, de febrero. Entonces él tiene un convencimiento, tiene que haber sido un convencimiento, yo diría, Sole, muy fuerte, ¿no?, de él, y el convencimiento que él tiene ese día, 2 de febrero, voy a ser liberado, voy a tener la liberación, de alguna manera se me va a dar la posibilidad de no ir al campo de concentración, y a tal punto, digamos así, tiene este convencimiento interior que escribe un cántico que es el cántico de gratitud, que nosotros lo tenemos también en el Hacia el Padre, que son las estrofas 612 a 625. Es el último texto del Hacia el Padre propiamente dicho que escribió el Kentenich, el padre fundador, y que comienza con esas palabras conocidas: cayeron las cadenas, resuenen las voces de todos, un jubiloso cántico de gratitud que se eleve desde los santos recintos de Schoenstatt, etc. Es larga el cántico de gratitud, e incluso le va mandando, lo va haciendo poco a poco y va mandando las estrofas para que un sacerdote que ha compuesto muchas de las canciones antiguas, digamos así, de Schoenstatt, le pusiera música, ¿no? Y efectivamente se le puso música, ¿no?, a este canto. Y el padre tenía esa sensación interior. Vuelvo a insistir, no es una sensación, es un convencimiento muy fuerte. Y viene el 2 de febrero y no se da esto. O sea, Kentenich sigue en prisión y en abril tendrá que ir al campo de concentración. Entonces, te podés imaginar la gran desilusión que tiene la gente ese 2 de febrero, cuando todo el mundo estaba ya esperándolo al padre Kentenich que volviese del campo de la prisión de Coblenza, y un gran desengaño, esto no se da. Más tarde se supo que efectivamente ese día, 2 de febrero, en Berlín, donde se decidía absolutamente toda la vida de los que estén prisioneros, ese día se decide que José Kentenich no va a ir a un campo de exterminio, que era el campo de Mauthausen, al sur de Alemania también, Mauthausen, sino que sería deportado a Dachau, un campo de trabajo, un campo donde había muchas posibilidades también, si uno se comportaba bien, de que, en fin, si la guerra o la situación cambiaba, pudiesen volver.
Entonces, por un lado, el convencimiento, la desilusión, la decisión de Berlín de no ir, hacen de que al padre Kentenich tenga que reformular, digamos, su expectativa. Dicho de otra manera, hay que recalcular, diría, ¿no es cierto?, el GPS. Y él recalcula y dice así: es verdad, no volví, pero algo fundamental se dio. Cayeron realmente las cadenas, el cántico de gratitud. Cayeron las cadenas. ¿Qué cadenas? Las cadenas interiores. Quizás él mismo se da cuenta de que esa misma sensación, ese gran convencimiento, no era simplemente de Dios, sino que era un convencimiento muy de él, un convencimiento muy de su subjetividad. Y entonces también ese 2 de febrero él tiene la sensación: ahora sí, estoy plenamente libre, ¿no? Pueden hacer conmigo lo que realmente se les dé la gana, digamos, ¿no? Entonces, la reformulación es esta: es una visión de la liberación de la persona de todo aquello que le puede significar una adhesión demasiado personal, una subjetividad demasiado grande, un sueño de liberación puramente humano. Y por eso también, bajo ese prisma, esa primera interpretación del padre Kentenich, o sea, esa primera visión de la Candelaria del 2 de febrero del 42, es la significación más plena y la fecha más importante, diría yo, de la libertad total de la persona, cuando uno empieza a caminar el encuentro con la Mater en la profundidad de la alianza, que no es otra que llevarnos al total despojo de nosotros mismos para estar plenamente para lo que Dios quiere en nuestra vida. No sé si me expliqué bien o si me entendiste bien. Clarísimo, clarísimo. Uno siente que corre el frío por la piel, ¿no?, cuando piensa en esas cosas, sobre todo hoy, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, que todo se resignifica. Y entonces yo le pregunto, ¿qué significaría, o no sé, qué pasó con esto? ¿Qué aplicaciones tuvo la visión de la Candelaria a lo largo de la historia de la familia de Schoenstatt, si es que tuvo algunas, y cómo la ve hoy? No sé, si me quiere dividir la respuesta, a ver. Sí, lo primero quizá, ¿no es cierto?, ¿qué repercusión tuvo después esto, no? Padre Kentenich vuelve el año 45 del campo de concentración, empieza sus viajes internacionales, viene a Argentina el año 47 por primera vez, pero a partir del año 49, y especialmente en el año 51, 49 y 51, empiezan las grandes incomprensiones, las críticas a Kentenich. Uno de los tsunamis que vivimos el año pasado, el año 20, ha sido justamente todo esto de las acusaciones a Kentenich, ¿verdad? Entonces, a partir del 49 y el 51, hay grandes incomprensiones del padre Kentenich y críticas a él. Y ahí entonces la familia de Schoenstatt reformula la visión de la Candelaria y dice lo siguiente: tanto en Roma como en la iglesia como tal, debería comprenderse a Schoenstatt como un hijo muy especial de Dios. Y Simeón y Ana deberían reconocer en Schoenstatt, por así decir, la presencia viva de Jesús para nuestro tiempo. Evidentemente es una pretensión muy especial, pero fue muy importante. Entonces, cuando especialmente a partir del destierro de Kentenich, año 52, pero previo el entorno, previo el 49 y 51, la visión de la Candelaria cambia radicalmente de contexto en Schoenstatt y significa pedir especialmente que Roma interprete a Schoenstatt como interpretó Simeón y Ana a Jesús, como un signo de vida, como un signo de luz. Ahí aparece de vuelta la palabra luz, como un signo de luz para el tiempo y para la situación en la cual nos encontramos nosotros. Y aparece también, curiosamente, ¿no?, por eso también aparece la dimensión de la visión de la Candelaria en esta segunda, digamos, interpretación y segundo tiempo, como un signo de libertad, como una nueva libertad. Ya no de las cadenas interiores, sino más bien de las cadenas exteriores.
Entonces, cuando en esos años yo participé, yo conocí Schoenstatt en el año 59, 60, era muy joven, por supuesto, y entonces yo sentía que se hablaba de la visión de la Candelaria y no entendía un pepino. Y claro, después más tarde me di cuenta que en realidad lo que se quería decir en los círculos, por supuesto, muy especiales de Schoenstatt, ¿verdad? Lo que se estaba pidiendo en la visión de la Candelaria era en el fondo una cosa. Primero, que la iglesia entendiera a Schoenstatt como entendió Simeón y Ana a Jesús. Y segundo, que se le diera la libertad al padre Kentenich para poder entonces exteriormente volver y servir a la familia de Schoenstatt. Es muy interesante porque a la vuelta de Milwaukee, el padre Kentenich, cuando esto se da, cuando, por así decir, la visión de la Candelaria, en la segunda dimensión, en la dimensión de la libertad exterior del padre, se realiza cuando el padre vuelve, ¿no es cierto?, aquella Nochebuena del 65, él justamente antes de eso, en una carta del 13 de diciembre, que es muy conocida, es un texto del padre Kentenich del 13 de diciembre del año 65, él ahí habla de la visión de la Candelaria. ¿Querés que te la lea? Sí, Esa sí, partecita, justo le iba a preguntar. ¿ya? A ver. Ya. Espérate un poquito que vamos a tener acá. Dice lo siguiente. Es la carta. Es una carta que es una carta muy bonita. Es la carta más linda que yo le encontré al padre Kentenich. Y eso que he leído muchísimo. Y es la carta que él escribe el 13 de diciembre del año 65. O sea, ya está en Roma. ¿A quién se le escribe, padre? Perdón. A toda la familia, de Schoenstatt. A toda la familia de Schoenstatt. Y entonces dice, la próxima fiesta de Navidad nos impulsa más que nunca a volver la mirada hacia los años pasados. En el centro se halla el milagro de la Nochebuena y la visión de la Candelaria. Y cuando primero desarrolla el milagro de la Nochebuena, no viene acá el caso, y cuando habla de la visión de la Candelaria dice lo siguiente: en torno a la Navidad de 1941 se halla de un modo eminente la visión de la Candelaria, la presentación al templo e iluminación de Simeón. Sabemos cómo interpretarla y cómo lo hicimos en aquel entonces. Y sabemos también cuál es la forma que adoptó al final de la primera prisión. Desde entonces aspiramos a la visión de la Candelaria para el Santo Padre, el Papa, es decir, para que él tenga una visión más profunda de la originalidad y espiritualidad de Schoenstatt. Entonces aquí en esta carta, claro, esta parte no la entiende todo el mundo, ¿viste? Pero aquellos que están más versados en esta doble dimensión de la visión de la Candelaria, en el año 41 la libertad del Padre y la libertad interior, y en el año, ¿no es cierto?, ahora del año 52 en adelante, todo lo que significaba el hecho de comprender Schoenstatt en la iglesia y que sea comprendido, y por eso dice el padre Kentenich, la visión de la Candelaria para el Santo Padre, el Papa, es decir, para que él tenga una visión más profunda, ¿cómo es?, de la originalidad, decía, y de la espiritualidad de Schoenstatt. Entonces, estas son, ¿no? Y termina esa carta diciendo algo así como, sería útil que los miembros de las ramas de Schoenstatt trabajen intensamente, esto es muy importante, para que los obispos y cardenales de todos los continentes comprendan dicho misterio, ¿no? Es una carta que yo se la recomiendo, en fin, si no la conocés se la puedo mandar, pero la gente lo googlea, lo tiene dentro del campo de Schoenstatt, la carta del padre Kentenich el 13 de diciembre del año 65. Y ahí habla entonces él de la visión de la Candelaria, en los dos sentidos: la primera, la libertad interior, la segunda, la libertad exterior, y sobre todo que Schoenstatt sea, porque él ya estaba en ese momento ya libre, que Schoenstatt sea conocido y al mismo tiempo por el Santo Padre, dice él, y los obispos,
y dice que es una tarea nuestra, textualmente dice que es una tarea nuestra el que nosotros entremos en contacto, dice de todos los continentes, para que Schoenstatt de alguna manera sea reconocido como tal. Claro, como el trabajo con la Iglesia diocesana como parte fundamental, digamos, del reconocimiento, para el reconocimiento de Schoenstatt. Padre, bueno, me queda debiendo la otra pregunta, entonces, a ver, haciendo. La otra? Y la pregunta es, ¿qué importancia, qué significa para nosotros hoy, en todo el contexto que vivimos para los schoenstattianos de hoy, esta visión de la Candelaria? Bien, qué preguntita la tuya, ¿no? Pero en primer lugar diría yo, ¿qué implicancia tiene para nosotros hoy la visión de la Candelaria? En primer lugar diría yo, habla de la misión de Schoenstatt que debe llegar a la Iglesia. Te lo digo así nomás, pero al mismo tiempo eso tiene un enorme contexto. O sea, habla de que la misión de Schoenstatt debe llegar a la Iglesia, ¿no? El paralelismo entre con Simeón y Ana que reciben a Jesús, y por eso también Schoenstatt debe ser esa luz. Ya viene esa dimensión. Para que la misión de Schoenstatt llegue a la Iglesia significa que cada schoenstattiano, tú, yo, los que pueden escuchar y ver esto, debemos ser luz como Jesús fue luz, así cada uno debe ser luz, para que cada uno reciba a Jesús en su alma y pueda entonces así reverdecer ese misterio de la Candelaria hoy en lo que es propiamente la fiesta en sí misma, ¿no? Y tenemos una ventaja nosotros, que es el hecho de que somos aliados. Entonces, dejar que María lo lleve a Jesús al templo, que es nuestro propio corazón, y ahí encontrándonos en nuestro propio corazón con Jesús, Él puede hacer la luz en toda nuestra vida. Yo te diría que eso es lo primero que me parece importante. Ya dije dos cosas. Primero, el hecho de que la Iglesia, digamos, de que Schoenstatt llegue a la Iglesia y sea recibido por Simeón y por Ana, es decir, por la gente que está dirigiendo el templo, en este caso la Iglesia. En segundo, que cada uno lo pueda recibir a Jesús, que María, aliada nuestra, lo lleve a ese templo que es nuestra alma, nuestro corazón, y ahí lo dé a luz como luz de nuestra vida. Creo que una importante dimensión es el hecho de que la Iglesia debe recibir al niño desvalido que es Schoenstatt. Jesús no es el niño en ese momento de los 12 años, un adolescente que está cumpliendo la voluntad del Padre, que se pone de frente, en cierto modo, frente a sus papás, a José y a María, sino que es un niño desvalido. Y creo que ese parangón con Schoenstatt como niño desvalido a mí me gusta mucho. Nunca sentí que Schoenstatt, es decir, algunos años sí, pero hoy día de ninguna forma sentí que Schoenstatt era un gigante, sentí que Schoenstatt era un niño desvalido que tenía siempre la necesidad de la protección de su madre, que es la mater. Y creo que eso, ¿no? Nuestra tarea como tal, y creo que hay algunos pasos. El primero de ellos, informar. Que la Iglesia, o sea, que podamos informar, ¿no?, todo lo que es Schoenstatt. En segundo lugar, que testimoniemos todo lo que es Schoenstatt, que lo vivenciemos. Y en tercer lugar, que de alguna manera lo ofrezcamos a Schoenstatt como la Mater ofreció al niño en el templo. Dije palabras muy sencillas, pero fundamentales. Por ejemplo, informar. Creo que cada uno de nosotros tiene que informar más de Schoenstatt. Dicho de otra manera, hacer apostolado schoenstattiano. El schoenstattiano que informa, que simplemente cree que Schoenstatt es algo para él, para sentirse bien, como una especie, digamos así, de lugar de refugio, ¿no? Y no simplemente como un lugar, digamos, para salir, informar en el sentido pleno de la palabra, ¿no? En segundo lugar, testimoniar. O sea, yo creo que hay que testimoniar Schoenstatt en cierto modo para la Iglesia como tal, con el deseo de que la Iglesia vaya aceptando esto, pero no porque queremos que la Iglesia nos acepte, sino porque queremos que el carisma para el cual hemos sido llamados llegue realmente, ¿no? Y esto yo creo que depende de cada uno de nosotros. Por eso esa frase del Padre, de que debe llegar, digamos así, a
al Papa y a los cardenales, en nuestro lenguaje, en el tuyo y en el mío, y a la gente que nos va a ver. Ese lenguaje es, depende de nosotros y de nuestras comunidades diocesanas, el que las parroquias, los centros de espiritualidad, los diversos santuarios, sean lugar donde se informa, se testimonia y se vivencia Schoenstatt como luz para nuestro tiempo. Y si me permitís, digamos así, yo creo que esto vale mucho también para las ramas, ¿no? Y dentro de las ramas, también muy especialmente para la campaña, que creo que tiene una vigencia extraordinaria en este sentido de llevar Schoenstatt a la Iglesia como esa luz, ¿no? Como un servicio, como una luz que puede iluminar a muchas oscuridades del tiempo de hoy. Yo creo que si don João Possebon fuese beatificado, debería verse sobre todo eso, o no debería, mejor dicho, desconocerse esta dimensión. O sea, Possebon no es el santo solamente que lleva la imagen de la Mater en el hombro y se le hizo el callo por llevarla, no es el hombre que proclama a la Mater por todos lados, sino que proclama esa Mater y proclama esa entrega y hace las peregrinaciones para que la Iglesia, para que no la Iglesia institucional, sino la Iglesia verdadera, o sea, la Iglesia nuestra, ¿verdad? La Iglesia como tal, descubra, en cierto modo, lo maravilloso que es el mensaje que está en la persona misma de la Mater, como nosotros en Schoenstatt la vemos, como Madre, Educadora y Reina, ¿no? Bien, yo creo que con eso tenemos una aplicación muy concreta para el día de hoy, ¿no? Por un lado, empezando por la fiesta misma, que la Mater nos ofrezca a Cristo en nuestro propio templo y nosotros lo podamos ver como luz en nuestra vida. Que llevemos a Schoenstatt a la Iglesia con todas las formas que se involucren, la libertad interior que involucre esta fiesta, pero sobre todo también para que tenga una vigencia Schoenstatt en la Iglesia al servicio de la sociedad y del mundo. No, le propongo un clásico. De todo lo que hablamos, que estuvo buenísimo, ¿por qué no me señala 3 palabras? Así nos quedamos con un clásico del padre Guillermo, 3 palabritas. A ver. Está bueno, el clásico mío es verdad. Primera palabra, encuentro. Segunda palabra, luz. Tercera palabra, misión. Te lo explico cortito. Encuentro, bueno, eso es, ¿no? Es la fiesta del encuentro y qué maravilloso que nosotros nos encontremos una y mil veces con Jesús, para lo cual la Mater va a ser el camino más extraordinario y los hermanos también. Encuentro. La segunda, la palabra luz. Ser personas de luz en nuestro mundo, ser personas candelas, candelas de luz en nuestra historia y en nuestro mundo, en medio del mundo oscurecido también por la pandemia, aquella imagen del Papa, el fin de marzo del año pasado, esa oscuridad del mundo, en medio de esa oscuridad, Jesús que es la luz y nosotros en Jesús ser luz, ¿no? Es la fiesta de la luz. La tercera palabra, encuentro, luz, misión. Yo creo que eso es la gran visión de la Candelaria para hoy. Significa misión para la Iglesia y en la Iglesia, para bien del mundo, en gloria de la Trinidad. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos un programa no solamente para hoy, sino de vida, un programa de vida, la visión de la Candelaria como una visión que impregne toda nuestra vida. Muchísimas gracias y bueno, estamos al encuentro muy rápido seguramente. Exacto. Yo voy a rezar por vos, por los tuyos, especialmente el 2, y también por todas las personas que puedan ver esto, y vamos a compartir esa enorme alegría. ¿Sí?